Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase de la materia Psicología y Cultura en Educación del profesorado de Física. Bueno, estuve leyendo los trabajos que me mandaron, faltan bastantes que me manden, están todos muy bien, me gustó mucho todo lo que pude leer, muy lindas las representaciones gráficas que hicieron de no solo gráficas, sino también conceptuales de esas partes del programa. Vuelvo a repetir algunas cuestiones que por ahí parecen obvias. El programa forma parte de la bibliografía, siempre conviene utilizar el programa para estudiar, por ejemplo, para ubicar los temas dentro de determinados bloques conceptuales, teóricos, y entender de dónde sale determinado concepto, para que no queden, digamos, islas de conocimiento aislados que no tienen ninguna conexión entre sí. ¿Sí? Por eso es la idea también de trabajar la cuestión de las representaciones conceptuales, principalmente las redes, los cuadros, los mapas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir armar una cartografía del programa, una cartografía de conceptos. Y así como se recorre un mapa con la mirada, también la idea es que nosotros podamos recorrer el mapa conceptual con la mirada y establecer determinados recorridos que de otra manera es más difícil, ¿no? Es como que nosotros los seres humanos necesitamos ciertos soportes materiales para poder entender algunos procesos que de otra manera resultarían muy abstractos, muy dificultosos. Y planteo aquí la cuestión de la dificultad con respecto al conocimiento abstracto. ¿Sí? En general no creemos en lo abstracto, no creemos en la realidad metafísica, sino más bien creemos en una realidad que se da en forma tridimensional. Para nosotros es mucho más real un escritorio que, por ejemplo, lo inconsciente, o los discursos, o el saber en general. ¿Sí? Así que nada, en principio hacer una reivindicación de los programas de las materias, porque desde ahí ustedes pueden tratar de entender cuál es la lógica con la cual el docente establece la aparición de los conceptos y de las ideas, para entender el final, digamos, el proceso final que debería dar como resultado la comprensión general de la propuesta del docente. ¿Sí? Así que nada, recuerden, estamos en la unidad 1, las primeras clases. Estas primeras clases se usan más que nada para presentación, para que ustedes vayan armando lo que se llama oficio del estudiante, que ustedes vayan interpretando qué es lo que el docente quiere, qué locura tiene, qué perspectiva propone. ¿Sí? Y en función de eso, generalmente el estudiante, en lo que se llama su oficio, trata de responder. ¿Sí? No es que estemos a favor de esta forma de enseñar, ¿no? Y de aprender, en la cual el estudiante aparentemente debiera responder a los requerimientos del docente en forma sumisa, en forma heterónoma, dependiente. Sino lo que tratamos de hacer es justamente poner en evidencia esta cuestión, y por ahí lo que muchas veces pasa en esta materia es que queda bastante librado a la motivación del estudiante y al deseo del estudiante por qué camino quisiera recorrer y de qué forma, sobre todo, recorrer ese camino. ¿Sí? Por ahí el camino está marcado con huellas, ¿sí? Con algunos hitos invisibles, pero el estudiante debería poder decidir en algún momento cómo caminar, más lento, más rápido, con qué semblante, con qué emoción, con qué manera de pensarlo, ¿no? Y lo que se propone justamente a veces genera bastante angustia y bastante desesperación y desorientación por parte de los estudiantes, ¿no? Cuando a veces necesitamos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Si no hay nadie que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, y menos
y más, si el docente no nos dice qué es lo que tenemos que hacer, es como que nos desorientamos y nos angustiamos y nos desesperamos y necesitamos que nos diga qué es lo que necesitamos hacer. Así que acá vamos a tener, digamos, va a ser dicho a medias lo que hay que hacer. Vamos a marcar cierto camino, cierto alineamiento, pero después va a depender de ustedes que puedan avanzar de la forma que puedan y quieran, entre comillas, porque lamentablemente estamos dentro de un sistema educativo que de alguna manera exige la acreditación de algunos conocimientos. Si bien acá van a ver que inclusive las evaluaciones van a tener un enfoque bastante diferente, por lo menos desde de lo que yo conozco, ¿no? Por ahí ustedes tienen más experiencia en evaluaciones, no sé, o por ahí si este video lo ve otro docente podría decir, mira, yo evalúo de otra manera, podría ser. Les digo de lo que yo conozco, que en general hacemos referencia a lo que es el nivel primario y el nivel secundario, el nivel medio, en donde las evaluaciones son de tipo reproductivo. Por ahí hay un intento de cambio de forma de evaluar, pero todavía hay una dificultad, me parece a mí, en lo que es la posibilidad de recuperar lo que el estudiante considera respecto de su propia producción y respecto de la producción del docente. Todavía somos bastante reticentes los docentes a ser evaluados en el sentido amplio, ¿no? A recibir una opinión, una retroalimentación respecto de nuestro trabajo, nuestra actividad, si se entienden o no se entienden las clases, si se aprendió o no se aprendieron los conceptos, si sirve o no sirve, ¿sí? Porque dentro de lo que es el concepto de significatividad, que es lo que planteamos al utilizar el programa para abordar algún contenido, ¿sí? El programa marca una lógica. Justamente esa significatividad, el significado que ustedes le puedan dar, se llama significatividad lógica, que es tratar de entender cuál es la lógica de funcionamiento de los conceptos dentro de ese marco general que es el programa, ¿sí? Pero después hay una significatividad social, o sea que es interesante poder enseñar algo que ustedes sepan para qué sirve saber eso, o por qué el docente considera que es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Porque ustedes después van a desarrollar una actividad que es la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes. Entonces, de alguna manera, los aprendizajes tienen que estar orientados a eso, ¿sí? Por un lado, el aprendizaje del conocimiento disciplinar, de la física, lo que podemos llamar la física en sí misma, y por otro lado, cómo enseñarla, es enseñarla y evaluarla. Pero ustedes deberían poder enmarcar todos los contenidos de la carrera, todas las materias de la carrera con ese fin, ¿sí? Con ese objetivo. Entonces ahí adquiere otro sentido la cursada, ¿sí? Y por último, la significatividad psicológica, que si yo enseño algo tengo que buscar la forma de que eso signifique algo para vos, por ahí más individualmente o grupalmente, y eso es una construcción que a veces lleva bastante tiempo, ¿sí? Bueno, eso por un lado con respecto al programa. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar dos cuentos, ¿sí? Y algunos conceptos de dos autores, en realidad de tres. Pierre Bourdieu, que es un sociólogo contemporáneo, ya falleció hace poco. Tiene una producción bastante interesante, pero lo que nosotros vamos a abordar es una teoría que elaboró él respecto de cómo funciona la sociedad, lo cultural, lo político, las instituciones. Tiene una definición muy interesante de lo que son las instituciones, pero las instituciones también encarnadas en los cuerpos. Como las instituciones no son externas a nosotros, sino que las instituciones encarnan, se hacen carne, ¿sí? Ese es uno de los autores que vamos a ver, y por otro lado vamos a ver un texto que se llama El Saber, que son una serie de clases que dio un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, que falleció en 1995, que también tiene una producción muy interesante. Vamos a ver varios textos de él.
y también de algunos autores que se vinculan directamente con la obra de Deleuze. Y es una serie de clases que dio Gilles Deleuze sobre Foucault, ¿sí? Entonces es la lectura de Deleuze sobre los planteos de Foucault, ¿sí? Es como si ustedes después le explicaran o dieran una clase a sus alumnos respecto de el planteo de Guillermo Esper, el profesor de Psicología Institucional. Después se hace un libro de eso, se les graba las clases y después la gente estudia. Entonces, fíjense, ahí hay una complejidad en lo que es la transmisión también, ¿sí? La transmisión, esa idea de que yo le transmito al otro vía no sé qué, un determinado saber, como si fuera un paquete, ¿no? Como si fuera una onda, como si el otro fuera un televisor que recibe una onda y reproduce lo que yo pienso, ¿sí? Vamos a ver ahí que hay una cierta ilusión respecto de lo que es ese concepto, el concepto de transmisión, y de alguna manera se contradice, entre comillas, ¿no? Se contradice con el concepto de construcción del conocimiento. ¿Sí? Pues si yo construyo algo, ¿qué es lo que se me transmite? Por ahí las reglas o las normas de cómo se construye, pero la construcción es mía, ¿sí? Bien, quiero decir, ahí ya hay una dificultad, fíjense, entre dos formas de concebir el aprendizaje y que tiene su impacto en cómo yo voy a enseñar, ¿sí? Si yo consigo que la enseñanza es transmisión, voy a hacer un montón de cosas para transmitirle lo que yo sé al otro. Ahora, si yo digo que el aprendizaje es construcción, fíjense que son dos ideas, no dejan de estar esas cuestiones o esos conceptos en el campo de las ideas, pero sin embargo en la práctica se juegan en forma evidente. Si yo quiero que el otro construya un conocimiento o un saber, y si yo quiero que el otro reproduzca, o si yo quiero transmitirle al otro, pues ya digamos la construcción puede ser con el otro, pero está el otro implicado inherentemente a la actividad de la construcción, ¿sí? Si yo quiero que el otro construya, el otro lo tiene que hacer. Ahora, si yo quiero transmitir, puedo transmitir yo solo, ¿se entiende? Hay una cierta anulación de la otra persona en la cual el otro, en el mejor de los casos, se convierte en un reproductor de lo que yo digo, de lo que yo enseño, de lo que yo planteo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos al tema de los cuentos, ¿sí? Y después vamos a la cuestión más conceptual. Vamos a trabajar cuentos. Uno es un cuento de Jorge Luis Borges que se llama El Encuentro, que es de la década del 70. Y el otro cuento es un cuento que se llama Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar, ¿sí? No es que vuelvo a hacer este planteo que lo hago siempre. Siempre me dicen, ¿hay que estudiarse los cuentos? No hay que estudiarse los cuentos. Pero a veces los cuentos sirven para hacer algunos gráficos, o las producciones artísticas sirven para producir un impacto que la teoría en sí misma no lo logra, ¿sí? Los cuentos generan un impacto porque son representaciones o son productos artísticos en un punto. A veces con suerte las teorías también generan esto, donde uno se queda, ¿no?, con una sensación de sorpresa, ¿sí? Hay algo que cambia y uno se sorprende cuando eso cambia, ¿sí? Y lo que cambia tal vez es nuestra mirada sobre lo que está pasando, ¿no? Hay algún dato, algún detalle que modifica la configuración de todo lo que yo venía entendiendo como lógicamente normal. Hay un dato, un detalle, una frase, un dibujo en un cuadro, en un rincón del cuadro, que me modifica la percepción de todo lo que yo estoy viendo, ¿sí? Esto lo vamos a ir trabajando. Son ideas bastante difíciles de aprender porque son bastante abstractas, pero vamos a ir trabajando durante la cursada. ¿Por qué? Digamos, vamos a la cuestión de la mirada y de ese detalle que modifica. Porque lo que nosotros trabajamos, por lo menos en esta perspectiva de la psicología institucional, es cómo se construyen las miradas respecto de las cosas que pasan,
¿sí? Cómo se construye la mirada o cómo está dada la mirada sobre la educación y cómo esa mirada, sostenida en algunos conceptos, sesgan o determinan nuestra forma de actuar. ¿Sí? Si yo veo que la educación, o yo concibo que la educación es determinada cosa, voy a actuar de determinada manera para que la educación siga funcionando o para sostener ese ideal. ¿Entiende? Esto sucede de manera inconsciente, no se preocupen, no es que racionalmente uno elige un modelo, sino que inclusive cuando uno elige un modelo porque le parece éticamente correcto, termina reproduciendo algunas cuestiones que van más allá de la teoría. O sea, yo puedo estudiar mucha teoría de cómo es la mejor forma de enseñar la física, y sin embargo cuando voy a dar clase voy a reproducir ciertas prácticas que tienen que ver con mi propio atravesamiento por las escuelas secundarias y porque yo estuve expuesto a una manera de enseñar X. ¿Sí? Entonces cuando yo voy a dar clase me voy a refugiar en esas ideas, en esas formas de enseñar a las cuales mi cuerpo estuvo expuesto. ¿Se entiende? Por más que yo estudie un montón y diga, mira, esto está mal, esto está mal, esto es mal, después cuando voy a dar clase y me paro adelante de los estudiantes, reproduzco aquello que aprendí en mi cursada en el secundario, por ejemplo, o en la primaria. Más consciente o más inconscientemente. ¿Sí? A veces uno se da cuenta, lo que estoy haciendo está mal y no puedo dejar de hacerlo. Por eso es interesante cuando ustedes hacen sus prácticas y desarrollan sus propias planificaciones, cómo vuelven sobre estas concepciones y pueden modificarlas. Muchas veces las clases de los estudiantes, de los que están aprendiendo el profesorado, son mucho mejores que las nuestras, que las de los docentes. ¿Por qué? Porque están volviendo sobre ciertas ideas sobre la enseñanza y las están revisando y entonces se animan a producir algo diferente, ¿sí? Que se corre del eje. ¿Sí? A menos que tengan un docente que les baje el método y ustedes deban reproducir el método de enseñanza de su propio docente, que bueno, hoy en día por suerte eso está bastante cuestionado, por lo menos en términos teóricos. ¿Sí? Pero estas teorías no han hecho carne aún, ¿sí? No se han instituido. Así que, volviendo al programa, unidad 1, y vamos a dos textos, dos cuentos, uno que se llama, creo que ya se los dije, Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar, de la década del 50, 1950, creo que es de 1956, y un cuento de Jorge Luis Borges que se llama El Encuentro, que es de 1972, me parece. Bien, voy a leer primero del Encuentro el último párrafo, ¿sí? O los últimos dos párrafos. Cito textual. ¿Acaso se agitaron al despertar? Por eso tembló el puño de Uriarte, por eso tembló el puño de Duncan. Los dos sabían pelear, las dos sabían pelear. No sus instrumentos, los hombres. Y pelearon bien esa noche. Se habían buscado largamente por los largos caminos de la provincia y por fin se encontraron, cuando sus gauchos ya eran polvo. En su hierro dormía y acechaba un rencor humano. Las cosas duran más que la gente. ¿Quién sabe si la historia concluye aquí? ¿Quién sabe si no volverán a encontrarse? Bueno, contextualizo un poquito el párrafo. Hay dos personas que se encuentran, están en una fiesta, en una reunión, en una estancia, y se empiezan a pelear. En esa estancia hay una vitrina con un montón de armas blancas de puño, y los dos que se estaban peleando toman dos armas blancas, dos cuchillos, y empiezan a pelearse, ¿sí? Alguien despertó, ellos dos despertaron a esas armas. Entonces por eso el último párrafo del cuento arranca así. ¿Acaso se agitaron al despertar? Por eso tembló el puño de Uriarte, uno de los que peleaba. Por eso tembló el puño de Duncan, el otro de los que peleaba. El otro de los que se batía a duelo. Las dos sabían pelear. ¿Quién? ¿Duncan y Uriarte? No, no sus instrumentos los hombres. Las dos armas, los dos cuchillos. Y pelearon bien esa noche.
Se habían buscado largamente por los largos caminos de la provincia y por fin se encontraron. Cuando sus gauchos ya eran polvo, en su hierro dormía y acechaba un rencor humano. Las cosas duran más que la gente. Quién sabe si la historia aquí concluye, quién sabe si no volverán a encontrarse. Fíjense cómo, el sentido de poner este cuento o esta idea en un principio es poder pensar la posibilidad de que existen fuerzas más allá de los cuerpos individuales nuestros que nos hacen hacer cosas. Por ejemplo, pelearnos, partirnos a duelo. ¿Sí? Hay, podríamos llamarlos discursos, enunciados, saberes, ideas, mentes que nos hacen hacer cosas, que les hacen hacer cosas a nuestros cuerpos. Ahí aparece lo social, quiero decir, ahí no planteo la dicotomía con lo social. Es lo social hecho carne. Somos lo social hecho carne y somos lo cultural hecho carne. Lo cultural hecho carne, va a decir Bourdieu, que es uno de los autores que vamos a ver, es una de las vertientes de lo institucional. ¿Sí? Ya que en la clase inaugural de Sociología y Cultura, que es el texto que nosotros vemos, es el capítulo 1 del libro Sociología y Cultura de Pierre Bourdieu, justamente plantea como concepto central, o dos conceptos centrales, que las instituciones son lo histórico y lo social, hecho cosas tridimensionales, ¿sí? Eso por ahí forma parte más del sentido común, la definición del sentido común de lo que es la institución, de lo que es una institución, bueno, son organizaciones, edificios, y por otro lado, va a plantear un concepto nuevo, que es cómo lo histórico y social se hace carne, cómo lo histórico y social encarna en los cuerpos, dice él. A eso lo llama hábitus, ¿sí? Cómo las instituciones se hacen carne, o sea, las instituciones por las que nosotros atravesamos, de alguna manera impactan en nuestra forma de actuar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de pensar, ¿sí? Lo que nosotros elegimos, nuestros deseos. Hay algo social en nosotros, por más que nosotros no lo sepamos, ¿sí? Mejor dicho, somos sociales en el sentido de que no hay forma de pensarnos sin social, sin instituciones, ¿sí? Por ahí es muy rápido tirarlo así de entrada, pero de a poco vamos a ir amasando esta idea y voy a tratar de convencerlos a ver si logro hacerlo. Tengo todo el año para hacerlo. Así que, por un lado, este cuento de Borges, muy interesante, lo dejo para que lean todo el cuento, las dejo para que lean todo el cuento. Y a partir de ahí, después van a hacer una actividad. El otro cuento con el que vamos a trabajar es el cuento de Julio Cortázar, Continuidad de los parques. Sí, voy a hacer el mismo ejercicio, solamente que voy a leer 4 renglones del principio del cuento y después voy a leer 4 renglones del final. ¿Sí? Bueno, cito al cuento de Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, pero volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espalda a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Primer capítulo. Primer fragmento del texto. Fíjense, por ahora es la historia de una persona que está en su finca y se sienta a leer una novela, se deja atrapar por la novela, empieza a imaginarse de la trama, los personajes, y él está sentado en un sillón verde de espaldas a una puerta, un sillón de terciopelo, el cual él acaricia mientras lee los últimos capítulos.
voy al final del cuento, perdón por hacer esto, por spoilear el cuento, pero van a ver que Cortázar es un poquito más rebuscado que Borges en algún punto, porque produce un efecto más de rareza, un efecto de extrañamiento un poquito más profundo, más llamativo. ¿Sí? Cito al cuento de Cortázar. Desde la sangre golpeando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo la novela. Fin. Bien. No sé si se entiende este contexto. El final cuenta cómo no habría nadie en la casa. La persona entra a la casa, recorre algunas habitaciones de la casa, llegaría a la puerta del salón con su puñal en la mano y ahí encontraría a su víctima, aparentemente su víctima, ¿no? La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela, un sillón de terciopelo verde. Igual que el sillón en el cual se encontraba el personaje principal, rellenado, acariciando el terciopelo del sillón, un sillón de terciopelo verde. La pregunta es el mismo personaje o es otro? ¿Sí? ¿Es el mismo del principio o del final? ¿O el personaje del principio difiere con el personaje del final, ya que el del final tal vez sea el personaje que se encuentra dentro de la novela que está leyendo el señor arrellanado en su sillón? ¿Sí? Esta sensación de rareza que les va a producir el texto, si ustedes pueden identificar el lugar en donde se produce el pasaje de un texto a otro texto, del texto del cuento al texto de la novela que está leyendo el personaje principal, sería muy interesante. Acá lo que tratamos de plantear, como creo que se lo planteé en la primera clase, es destruir estas dicotomías duras en las cuales una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí? Acá lo que vamos a tratar de plantear es una deconstrucción de las dicotomías, no las vamos a bardear, no las vamos a tirar a la basura, sino que saber que esas dicotomías son construcciones. Por ejemplo, bueno, malo, blanco, negro, aprendizaje, ignorancia, alumno docente, ¿sí? Quiero decir, esta materia lo que va a tratar de hacer es tratar de construir esas dicotomías, o tratar de poder pensar lo que está pasando en términos no dicotómicos. O si lo hacemos en términos dicotómicos, sabiendo que son una construcción, ¿sí? Una construcción que puede ser planteada en otros términos, ¿sí? Yo puedo ver algo, o puedo tener una mirada respecto de un niño de determinada manera, ¿sí? Un niño que corre por el salón y no se sienta a hacer sus actividades, las actividades propuestas por el docente. Yo puedo tener una mirada que diga, bueno, este chico es un desastre, ¿sí? Y puede venir un psicólogo y decir, no, este pibe la verdad avanzó un montón en relación a lo que él puede, o este pibe aprendió un montón. ¿Se entiende? Es una construcción, es una cuestión que se relaciona con la construcción de una determinada mirada, y en definitiva lo que ustedes, o lo que nosotros deberíamos hacer, es poder primero construirnos una mirada crítica. Crítica quiere decir crítica consigo mismo, no crítica con el mundo, vamos a criticar lo que está pasando, sino crítica con su propia construcción, para no quedar capturados también dentro de esa lógica, dentro de la lógica institucional. No es que podamos vivir sin instituciones, pero las instituciones en las cuales vivimos, o las instituciones que habitan en nosotros, deben ser por lo menos tenidas en cuenta como tal, tenidas en cuenta como construcciones que pueden ser de otra manera,
La realidad puede ser de otra manera, completamente diferente. Por eso supongo que nos dedicamos a la docencia. No estamos conformes con las cosas como están, por eso queremos modificarlas, cambiarlas. Ustedes saben que el sentido más profundo, o más, no sé si más profundo, más extendido de lo que significa aprender es cambiar. ¿Sí? Si alguien va a la clase de alguno de ustedes y no cambia algo, no sé si aprendió. ¿Sí? Entonces, el afán nuestro por ahí es cambiar, generar cambios, producir cambios. Ahora, a la vez, desde esta perspectiva, es imposible producir cambios si uno no cambia, o si uno no está abierto al cambio. ¿Sí? Porque lo que produce la perspectiva de desinstitucionalización, o la lectura, o el análisis institucional, es que así como cambia la realidad, cambia uno mismo, porque uno es la realidad. Uno es la realidad en la que está inserto. ¿Entiende? Bien. Esto por parte, digamos, respecto de la lectura de los cuentos. O sea, yo se los voy a colgar ahora dentro de la bibliografía, creo que ya la tienen, si no se los voy a colocar ahí, y después van a hacer un trabajo práctico respecto de esto. Y vamos a avanzar un poquito respecto a algunos conceptos en esta segunda parte, digamos, de esta segunda clase, que son los conceptos que vienen de la teoría de Pierre Bourdieu. Creo que ya les dije, es un sociólogo contemporáneo, falleció hace poco, pero tiene una teoría bastante interesante a mi criterio respecto de cómo funcionan las dinámicas sociales, principalmente porque le quita el tono negativo a lo que significa un conflicto. ¿Sí? En general tenemos la idea de que los conflictos son cuestiones negativas, malas, hay que evitar el conflicto, bla 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 bla, todo eso que se dice es el sentido común. El planteo nuestro de esta materia es que el conflicto no es malo, tampoco es bueno, pero sí es inherente a un determinado tipo de relación social. ¿Sí? Siempre uno podría entrar en conflicto consigo mismo también, ¿no? Donde hay una vocecita interior que nos dice, haz esto, y otra que nos dice, no, no lo hagas. Sí, hacelo porque te va a convenir, no, no lo hagas porque le haces mal al otro. ¿Sí? Anda al supermercado ahora que está todo en oferta, no, pero estamos en cuarentena y si voy puedo contagiar a otros, bla bla bla. ¿Se entiende? Fíjense cómo el conflicto también que se puede plantear en términos sociales también se plantea en términos individuales. ¿Sí? Porque la idea de que somos uno y la idea de que la sociedad debe ser uno es una idea bastante autoritaria e inclusive fascista, ¿no? Todos debemos pensar de la misma manera, todos debemos ser iguales. Quiero decir, hay una imposición ahí que se pone como ideal, por ejemplo, porque en general lo que nosotros consideramos como bueno es lo que queremos imponer. ¿Sí? Entonces, siempre que hay imposición, hay autoritarismo, o un microfascismo, podríamos decir, y eso trae algunas consecuencias, que es, por ejemplo, la obturación de la subjetividad del otro, malestar, inclusive podría traer violencia, ¿sí? Que ya no es conflicto, sino es una manera de llevar adelante el conflicto. Bien, el conflicto entonces me parece que es importante que nosotros lo tomemos porque va a formar parte de la dinámica de nuestro trabajo y de nuestras relaciones en el ámbito laboral de manera inherente. ¿Sí? Lo van a ver dentro del campo de las ciencias sociales, es muy fácil de ver porque el conflicto está dado inclusive entre teorías del mismo campo. Dentro del campo de la psicología hay infinidad de teorías que generalmente dicen cosas, algunas cosas similares y otras totalmente contradictorias. Y hay peleas entre adherentes a determinada teoría, peleas respecto de algunos conceptos, respecto de la diferencia entre naturaleza y cultura, diferencias y conflictos en relación a qué es más importante, lo biológico o lo heredado, quiere decir lo heredado o lo social, lo biológico o lo social. Fíjense que todas estas concepciones después tienen consecuencias prácticas. Entonces, así como hay conflicto en todos lados, también hay conflicto en la relación que ustedes van a tener entre ustedes, entre colegas, ustedes y alumnos, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí los estudiantes tienen una determinada concepción de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es enseñar, de lo que es aprender, heredado desde las instituciones que ellos provienen, ¿no?
de sus culturas, de sus microculturas, por lo cual por ahí esa forma de aprender se contradiga con la forma de enseñar de ustedes, ¿sí? ¿Cuántas veces puede haber conflicto con respecto a la nota de un examen? Puede ser que uno tenga una determinada concepción, una determinada mirada respecto del aprendizaje y otro no, ¿sí? Y otro diferente. Quiere decir, no hay que tenerle miedo al conflicto y no hay que tenerle miedo a la apertura respecto de lo que el otro tiene que decir. ¿Se entiende? Porque, digamos, en definitiva lo que nosotros hacemos es una apuesta a una determinada construcción. Porque así como nosotros podemos decir en términos teóricos, o yo les estoy planteando, que hay que generar apertura, hay que generar diálogo y hay que favorecer el afloramiento de la subjetividad del otro, si yo no realizo esto en mi práctica, ¿cuál es el mensaje que estoy dando? ¿Sí? Lo mismo los alumnos. Si yo les grito, ¡chicos, no griten! ¿Cuál es el mensaje? ¿Sí? Hay un cortocircuito que en general termina repercutiendo en beneficio de el que más lo necesita, digamos. Los chicos terminan gritando. Entonces, quiero decir, hay que tratar de ser coherente también con los planteos que uno propone, porque en definitiva lo que yo quiero plantear o proponer, y ustedes como docentes probablemente también, es que se establezcan ciertas relaciones entre las personas, entre los estudiantes y los alumnos, entre los estudiantes y los docentes, entre los docentes entre sí, ciertas relaciones que sean humanas, ciertas relaciones que sean terapéuticas, de acompañamiento, de bienestar. Tratar de reducir al mínimo el sufrimiento que nos implica estar dentro de instituciones, ¿no? Que nos exigen y nos exigen y nos exigen. Poder encontrar el deseo ahí, o si no lo encontramos, generarlo, quiero decir. No es que el deseo ya está de mano, sino muchas veces después se genera el deseo. Así que este concepto, el concepto de conflicto en la teoría de Bourdieu es fundamental, principalmente porque nos permite quitarle el mote de negativo y nos permite ver que el conflicto no es de uno o de otro, sino que el conflicto se encuentra en un entre posiciones. ¿Sí? Estas posiciones no son posiciones tridimensionales, lo que podríamos llamar reales. ¿Sí? Aunque ahí podríamos plantear una discusión sobre lo real. Pero no son posiciones que tienen que ver con espacios físicos, sino con espacios simbólicos, ¿no? Que encarnan en cuerpos. Obviamente encarnan en organismos, en instituciones, en espacios, ¿sí? Estas posiciones se van a disputar, como en un partido de fútbol, quién tiene la verdad sobre lo que está pasando, ¿sí? Pierre Bourdieu en el texto en clase inaugural dice hay una disputa entre esas posiciones, entre esos equipos, por cuáles son las categorías que definen lo real. ¿Sí? ¿Cuáles son las categorías que definen lo real? Son elementos de disputa dentro de un determinado campo. ¿Sí? Un campo es un conjunto de elementos que están vinculados entre sí. ¿Sí? Es un cierto estado de relación. Ahí Bourdieu dice un estado. ¿Sí? Es como una instantánea. Cuando hablamos de estructura, la estructura es instantánea, es una foto. Sabemos que esto es dinámico, que esto se mueve, que esto tiene vida, entonces el concepto de estructura ahí ya empieza a ser un poco de... No termina siendo el más cómodo o el más adecuado para usar, sino por ahí algo más procesual. Pero quiero decir, para entenderlo, hay un conjunto de elementos que están vinculados entre sí, que se disputan por establecer cuáles son las categorías válidas sobre lo que está pasando, ¿sí? O sea, yo veo algo como docente. ¿Está aprendiendo o no está aprendiendo ese chico? O ese alumno, ¿sí? Yo veo algo. ¿Eso es enseñanza o no es enseñar? ¿Sí? Si yo considero, por ejemplo, que enseñar es generar zonas de desarrollo próximo, como lo habrán visto con Lev Vygotsky. Si yo no genero zonas de desarrollo próximo, ¿estoy enseñando?
¿sí? Son preguntas que uno podría hacerse en relación a su propia práctica, ¿sí? Entonces fíjense cómo se va complejizando la cuestión, y la idea no es simplificar, la idea es que cuanto más complejicemos nuestra forma de pensar, más complejizamos la realidad y nos va a permitir intervenir sobre la misma de maneras éticamente más aceptables, ¿sí? Si simplificamos las cosas nos convertimos en autoritarios, ¿sí? El que dice las cosas son así, no hay de otra manera, bueno, ahí eso es un microfascismo que nos lleva a tener prácticas fascistas, y por lo tanto después es muy probable que esas prácticas se reproduzcan en diferentes ámbitos, sobre todo si sus alumnos después van a ser docentes y van a dar clase, y tal vez, o es muy probable que den clase como ustedes dieron clase, ¿sí? Entonces el cambio cualitativo, y que no se puede medir muchas veces, que esa es la gran dificultad que tenemos, el tema de la medición, que hay que medir todo, porque hay que medir todo, pero esa cuestión que es más cualitativa, más de lo fino, por ahí el sentido de algunas prácticas tiene que apuntar a eso. No digo que toda nuestra práctica en el sistema educativo tenga que apuntar a lo micro, pero sí a una práctica que sea humana, ¿sí? Porque eso después se reproduce y se repite. Entonces, tenemos el texto de Bourdieu, que la clase que viene lo vamos a ver con más profundidad. Ya vamos a ir citando fragmento por fragmento, haciendo una estrategia que se llama tertulia literaria. Vamos a tomar fragmento por fragmento, analizando y desmenuzando los párrafos, lo mismo que el texto de Deleuze. El texto de Deleuze, acuérdense que es la clase 1 de un curso que da Deleuze sobre la filosofía de Michel Foucault, que seguramente lo han visto en perspectiva, o lo van a ver en perspectiva filosófico-pedagógica, creo que se llama, respecto a una manera de entender los fenómenos sociohistóricos que tiene Michel Foucault. Entonces Gilles Deleuze hace notar que la filosofía de Foucault siempre se maneja utilizando una dicotomía, ¿sí? La dicotomía entre lo visible y lo invisible, lo visible y lo enunciable. Él toma como referencia, por ejemplo, su texto Las palabras y las cosas. Es un famoso texto de Michel Foucault. Entonces, lo que plantea Deleuze es, fíjense cómo es más evidente en ese texto, en el título de ese texto, la dicotomía con la que trabaja Foucault. Por un lado están las cosas, lo visible, lo que podemos percibir, lo visible es lo perceptible, a lo cual accedemos a través de los sentidos, y por otro lado están las palabras, que es una entidad que tiene que ver, o son entidades que tienen que ver con lo discursivo, con el saber, y lo que vamos a tratar de entender qué es el saber, ¿sí? ¿Qué es el saber y cómo captura nuestros cuerpos para generar determinadas miradas sobre las cosas, determinadas percepciones sobre las cosas, ¿sí? Así que sería interesante que puedan acceder a los dos textos, y en las 3-4 clases que vienen vamos a trabajar bien sobre esos dos textos, porque a partir de esa concepción de lo social, lo institucional, lo cultural, vamos a entender cómo surge la psicología y cómo hay una idea de que la psicología nace como ciencia a partir del siglo XIX, ¿sí? Porque la psicología nace en algún momento, no es que existió desde siempre y va a existir para siempre, ¿sí? La psicología es un discurso cuyo orden científico y cuyo nacimiento en términos científicos está dado en un año determinado por alguna cuestión determinada, ¿sí? Supuestamente antes de ahí no había psicología, y después hay un montón de disciplinas que tienen que ver con la psicología que no son psicología. Y bueno, fíjense ahí el conflicto otra vez como aparece, ¿sí? Entonces vamos a ver estas dos cuestiones, el estatuto primero del conflicto y qué relación tiene el conflicto con los actores del campo, de un campo que se llama campo psicosocial o campo social, y por otro lado la dicotomía entre visibilidades y enunciados, porque las categorías que se establece dentro de un campo
en función de la disputa para establecer qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve, cuáles son las categorías que sirven para analizar lo real, son las que en definitiva funcionan como categorías discursivas. O sea, cuando hablamos de categorías, fíjense, ya ahí hablamos de entidades metafísicas discursivas que tienen que ver con el hablar, con las palabras y no tanto con las cosas, ya que las cosas son producto de esa mirada. Y no hay una realidad en sí misma, sino que la realidad es producto de una determinada mirada. En este sentido, la realidad puede cambiar. Sí, la idea es que ustedes, cuando inician el profesorado, tienen una determinada mirada sobre la física, sobre la educación, sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza, sobre la psicología. Cuando terminan el programa, cuando terminan la cursada, después de 4 años, lo esperable es que su mirada, por lo tanto la realidad haya cambiado, su mirada respecto de lo que pasa en educación, en psicología, del aprendizaje, la inteligencia, todo eso haya cambiado. Entonces ustedes ven las cosas, las ven de otra manera. Su mirada cambió. ¿Sí? Por más que el ojo siga recibiendo los mismos estímulos, lo que yo veo a través del ojo cambia. ¿Sí? Así que bueno, perdón por extenderme, pero bueno, les voy a cargar después alguna actividad para realizar con los cuentos principalmente, y si ya se pueden ir metiendo en la lectura de los textos, sé que cuesta, pero sería muy bueno porque la idea es ir avanzando de a poco. Entonces, un texto de esta naturaleza por ahí no se entiende en la primera lectura, ni en la quinta, ni en la lectura número 17. Y tal vez esa es un poco la idea, que no se termine de entender, porque los textos también son horizontes abiertos, a los cuales uno puede leerlos. Por ejemplo, ustedes lo leen hoy y lo vuelven a leer cuando terminan el profesorado, y capaz que su interpretación cambia. Es que lo esperable es que cambie, porque los textos son horizontes abiertos. Así que bueno, les mando un abrazo grande